Conexión Animal, el programa donde exploraremos todo lo relacionado con la protección, el respeto y los derechos de los animales en Costa Rica. Hoy tenemos un programa cargado de información importante con temas que buscan educar, informar y generar conciencia sobre el bienestar animal. En nuestra primera sección nos acompaña Juan Carlos Peralta, activista por los derechos de los animales y uno de los mayores propulsores de la creación de la reforma a la Ley de Bienestar de los Animales en Costa Rica. Con él hablaremos sobre lo que son los avances, desafíos y puntos más importantes que esta ley protege. Juan Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Valerie, pues, por este espacio y permitirme compartir este tema que, como usted bien lo sabe, para mí es sumamente importante como defensor de los derechos de los animales y el ambiente. Y bueno, aquí estamos y ojalá este mensaje sea bien recibido. Muchas gracias, Juanca. Bueno, para empezar con el programa de hoy, queremos hablar sobre lo que es la Ley de Bienestar Animal en sí, cómo se creó, cómo se fue desarrollando. Entonces, en primera instancia, quiero que nos cuentes cuál es el origen de esta ley, qué motivó la creación de esta ley en Costa Rica, qué te motivó a vos a reformarla y a hacer todo un grupo en donde muchas personas lucharon por tener lo que tenemos hoy en día en Costa Rica. Bueno, este proceso arranca, acá no nos podemos arrojar cosas que no son nuestras. Este fue un proceso bastante largo que inició en el año 2009, liderado por mi amiga y compañera de Marcha Animal Costa Rica, la compañera Yadira Pintor, que junto con un grupito, porque fue un grupo pequeño en aquel entonces de proteccionistas y bienestaristas, al ver los actos de maltrato y crueldad que se daban en nuestro país, de abandono de animales y que no había en aquel momento ninguna norma que los defendiera a ellos, porque la ley 7451 de bienestar animal, que es de 1994, había perdido la pena por un tema de que se había impuesto una multa fija. Entonces el juzgador no podía imponer una multa de entre tal valor y tal valor, sino había un monto único, lo cual es un error, fue un error de técnica legislativa, y en su artículo número 21, la ley 7451 de bienestar animal, que es la que tiene que ver con el reglamento de tenencia responsable, quedó sin pena. Entonces quedamos con una ley muy bonita para regular el bienestar animal, pero quien incumplía no tenía penas. Entonces, en aquel momento, Yadira, junto con otro grupo de activistas, y en aquel momento eran proteccionistas, bienestaristas, que estaba el concepto de bienestar animal empezando a entrar en el país ya como tal, deciden empezar este proceso. Yadira crea un formulario con un texto donde expresa, bueno, y que queremos que se castigue el maltrato y la crueldad animal, y empezó a recoger firmas una vez al año, en agosto de cada año, hacia una marcha donde se recogían firmas y andaban recogiendo firmas. Por ahí del 2012, 2013, Ava Animal en aquel momento se integra a este proceso junto con otro grupo de organizaciones como Sueño Animal Tres Ríos, la promotora de bienestar animal, qué sé yo, muchas de las organizaciones que en aquel momento estaban activas, y empezamos a participar de estas marchas, ayudándoles a juntar firmas, a impulsar todo esto. En el año
2014, tanto Patricia, mi esposa, Patricia Abadía, mi esposa, como mi persona, nos integramos como parte, y la compañera Sujei, nos integramos como parte de Marcha Animal Costa Rica y empezamos a trabajar también desde Marcha Animal Costa Rica a impulsar todo este tema. Y se empezó el proceso de redacción de un proyecto de ley que duró varios meses, en ese momento liderado por Yadira, por Rocío Rojas, por mi esposa Patricia Abadía, el licenciado Collado, y entonces ahí empezó el proceso que culminó con la presentación del proyecto de ley en la administración de doña Laura Chinchilla, cuando don Juan Carlos del Partido de Acción Ciudadana era el presidente del Congreso. Qué interesante lucha, la verdad, Juan Carlos. Por lo que vemos, eso no fue el trabajo de una sola persona, fueron de muchas otras detrás de esa lucha. Para yo fui el que se robó el mandado al final del proceso como el referente de prensa, digámoslo así, como la persona que junto con otros compañeros que en aquel momento denominamos el grupo gestor, que éramos 18 dirigentes, cerramos las negociaciones con los señores diputados y poco a poco el grupo se fue haciendo más pequeño cuando eran menos cosas para negociar y pues al final quedé yo como el referente, pero realmente estos logros son de cientos de personas, de activistas en ese momento y de la ciudadanía costarricense, porque esto se aprueba por una ley de iniciativa popular, no por un proyecto legislativo, sino de iniciativa popular. Entonces, realmente aquí el que merece la gloria es el pueblo de Costa Rica y todos los activistas. Correcto, así es, Juan. Y bueno, continuando con esta entrevista, quisiera saber también, después de toda esta lucha, ya la aprobación y demás, y toda la felicidad que vivimos en aquel tiempo, ¿cuáles son los puntos más destacados que contempla, que tiene esta ley y cómo afecta a los ciudadanos comunes? Ok, acá lo más importante son las reformas que se lograron hacer al Código Penal y el devolver al artículo 21 de la Ley 7451 de Bienestar Animal la multa por incumplimiento del artículo 3 de esta misma Ley 7451, que son las obligaciones que tienen los dueños de proveer alimento, atención veterinaria, protección al ambiente del sol y la lluvia de los animales, una muerte digna en el caso de que así haya que dárselo a través de un médico veterinario, darle pues lo que cualquier ser vivo necesita para estar bien, ¿verdad? Devolver esto y crear dentro del Código Penal las penas de crueldad, acto sexual, peleas las penas por organizar las peleas de animales, muerte de animal y las contravenciones por maltrato animal y por abandono de animales, y modificar el artículo 130 del Código Penal que ya existía por ataque de animales, donde a cada uno de ellos pues se les dan diferentes penas. Vale aclarar, dentro del proyecto de ley original presentado, las penas en aquel momento eran de 5 años, 6 años, 8 años, 4 años, o sea, más altas que, porque sabemos claramente que en nuestro Código Penal, quien se le pone una pena menor a 3 años, pues está y si no tiene nada pendiente, pues puede
Claro. purgar el castigo desde su casa, se le condiciona la pena, puede irse a la casa y cumplirla desde ahí siempre y cuando no cometa otro delito y se declare culpable, tendría que cumplir ambas sentencias. Eran más altas. La sala cuarta en ese momento nos pide que tenemos que bajar las penas porque las penas eran muy altas, basándose básicamente en el criterio de que no es igual un perro que un ser humano. Entonces, si en un delito X hay una pena por cometerla con un ser humano de 6 años, eso, los delitos contra animales no se podían equiparar, entonces tenían que ser más bajas. Entonces, quedamos con las penas que tenemos en ese momento. En ese momento no habían sustentos suficientes, era el primer esfuerzo que se estaba haciendo por penalizar y honestamente lo he reconocido públicamente en diferentes espacios y foros que me han permitido espacios para conversar de esto. Si hoy, septiembre 2024, yo tuviera que enfrentarme nuevamente a una negociación como la tuvimos en el 2016, 2015, 2017, mi actitud hubiera sido totalmente diferente si estuviera participando. En ese momento tenemos que entender que todos los que estudiamos en ese proceso no teníamos experiencia en proyectos legislativos. Yo, gracias a Dios, por mi formación académica, rápidamente me aprendí las técnicas legislativas, qué decía el reglamento de la Asamblea Legislativa, cómo eran los procesos legislativos para lograr un proyecto de ley. Entendí claramente los procesos, me apegué a eso, como lo digo, por mi formación académica, pero verdaderamente nos ganó el desconocimiento y ganó la parte política, pero hoy por hoy si tuviéramos que negociar y con todo lo que ha pasado desde julio del 2017 a hoy, que ya contamos con diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, no sé, hay cientos cuando nosotros empezamos estos procesos, era correos electrónicos, cartas, reuniones presenciales, no teníamos los medios tecnológicos, llamadas telefónicas, no teníamos los medios tecnológicos que teníamos hoy. Ya habían celulares, sí, pero en ese momento hubo momentos en que se pagaba la llamada entrante y se pagaba la saliente, entonces, bueno, había todo un tema tecnológico, ¿verdad? De por medio, pero la experiencia que desarrollamos y hemos desarrollado durante todos estos años, pues tal vez sería diferente, por eso es que ahora tenemos un enfoque diferente con los proyectos que estamos negociando en este momento, pero sí, el cambio más grande fue incluir eso, hacerlos ya como sujetos, derechos, con derecho, para cuando se den este tipo de actos que se puedan penalizar claramente estos actos. Este es el primer paso y hay que seguir trabajando porque esto debe crecer. Ese fue el primer paso. Todavía hay mucho para hacer. Correcto, Juan Carlos. Y sumado a todo lo que mencionas, también el saber que hoy en día, 2024, tenemos más conciencia social. La gente se preocupa más por el bienestar animal, por qué hace el otro con su mascota, qué no hace, por qué que el perrito del vecino está llorando, pasa todo el día ladrando y ladrando y ladrando. Somos un poco más empáticos, podríamos pensar. Otros dirían, el bienestar animal está de moda. No lo creo. Yo considero que sería más conciencia social en este aspecto, en donde nos estamos sensibilizando como sociedad y poco a poco vamos dándonos cuenta cuál es realmente el problema que esconde el maltrato animal detrás de todo esto. Correcto, digamos, todo este proceso de 10 años que duró para lograr la ley, las marchas, que prensa nos diera pelota, todo el proceso en la Asamblea Legislativa, al ir todas las semanas a las barras,
durante varios años, permanentemente. Esto, de cierta manera, acá se educó, se visibilizó lo que estaba pasando con los animales en Costa Rica. Salió a la luz pública el tema de los galleros que salieron del closet, que llegaron a protestar, la Universidad de Costa Rica que llegó a protestar por el tema de experimentación. O sea, se creó toda una conciencia que hoy la gente se cuestiona todo este tipo de cosas. Ya el perro dejó de ser el perro amarrado en el patio que se tenía para cuido, que a nadie le importaba, que a nadie le preocupaba. Ahora hablamos de familias multiespecie. Las personas dicen es mi hijo, mi perro gato, mi perro gato, mi hijo gato, mi hijo perro. O sea, ya son otro tipo de concepciones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la capacidad de sentir que tienen todos estos maravillosos seres vivos que comparten con nosotros, que aparte de eso, son terapeutas, ¿verdad? Nos ayudan a nosotros y fue evidente durante la pandemia, muchos solo tenían como compañero a su perro, a su gato, con quien departían, lo que nos ayuda a mejorar nuestra salud, cómo hemos aprendido a comunicarnos. Tal vez las personas que no entienden esto son esas personas que nunca han tenido un contacto con un animal, porque el convivir con un perro o con un gato, reconocerlos a ellos de cuáles son sus necesidades, que tienen necesidades muy diferentes, un perro, un gato, un chancho, una vaca, y cada uno, si respetamos esas necesidades que ellos tienen, van a expresar, vamos a aprender a comunicarnos y a entendernos con ellos. Ese vínculo humano-animal que se ha desarrollado en estos últimos 7 años y que hemos sido conscientes, porque eso siempre estuvo, nada más que no lo medíamos, no lo podíamos valorar. Correcto, así es, Juan. Y bueno, nos mencionaste algunas sanciones que incumplen esta ley, pero me gustaría que tal vez nos hables resumidamente un poquito de lo que son las multas y penas que para quienes maltratan, dan muerte o hacen crueldad animal según esta ley. Ok, digamos, tenemos tenemos 3 tipos. Por un lado tenemos la administrativa, que es la de SENASA, por el incumplimiento al artículo 3 de la ley 7451 de bienestar animal, de las condiciones que tenemos que darle a un animal. Esto se hace por medio de un proceso administrativo que tiene que llevar el SENASA, que la pena máxima es hasta de medio salario, hasta de medio salario base. Luego, en la parte penal, tenemos crueldad animal, que es causar un daño permanente o pérdida de una extremidad o un órgano, que es de 1 año de cárcel. Acto sexual, 1 año de cárcel. Muerte de animal, 2 años de cárcel. Organizar peleas, 1 año de cárcel. En este momento, por ejemplo, el juicio que se está llevando contra los 4 oficiales de fuerza pública por la muerte del perrito en Purral, se está solicitando por 2 delitos. Por el 279 bis, que es crueldad animal, que es 1 año de cárcel, y por muerte de animal, que son 2 años de cárcel. Si se declaran culpables por estos 2 delitos, porque ese acto de crueldad provocó la muerte del animal, entonces estaríamos hablando que es de 3 años. Y como son más de 2 personas las que intervinieron en este delito, aumenta la pena en 1/3. O sea, que sí podrían ir a la cárcel en este caso, ¿verdad?
Luego tenemos las contravenciones penales, que son el abandono de animal y el maltrato animal, que es causarle angustia, dolor, estrés a un animal o un daño no permanente. Ejemplo, un perro amarrado que el collar se le incrustó en el cuello o lo tenían amarrado con un alambre, él trató de escaparse, se le quedó pegado en su tronco, eso le causó una lesión a nivel de piel que si yo le quito eso, lo curo, él se va a recuperar, no hay un daño permanente, eso es maltrato animal. Esas son contravenciones penales que la pena máxima también llega hasta medio salario base. Perfecto, Juan Carlos. Pues te comento, ¿verdad? Que a este 2024, increíblemente, no, me he topado con muchas personas que desconocen todo esto que acabas de explicar. Entonces, por eso es mi necesidad de, de recalcar qué es lo que abarca la ley y qué es lo que realmente está tipificado o penado, pues, por nuestra legislación, valga la redundancia. Como para ir culminando ya con esta entrevista, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Finalmente, Juan Carlos, quiero hacerte la última pregunta. ¿Qué recomendaciones das a la audiencia de este programa y a toda la sociedad costarricense para promover el bienestar animal y asegurarnos de que esta ley realmente se pueda cumplir y se cumpla a cabalidad? Bueno, primero que nada, aquí tenemos que ir a sectores. Por un lado, tenemos al sector de las organizaciones, las ONG animalistas o bienestaristas, a los grupos de rescatistas, a los compañeros de casas cunas, que son los primeros que tienen que conocer la normativa. Tienen que meterse a conocer la normativa y poder reconocer y tipificar los correspondientes delitos que se pueden estar cometiendo, si es administrativo, si es contravención penal, si es por causa penal que involucre cárcel, conocer cuáles son los artículos, cuáles son los términos que se deben de utilizar, porque si yo llego a SENASA y le digo, vengo a denunciar un caso de crueldad animal, ¿qué me va a decir el funcionario de SENASA, la secretaria? Tiene que ir al OIJ. Correcto. Si yo llego al OIJ y le digo, mire, vea, es que vengo a denunciar un caso de un animal que está en malas condiciones. Entonces, me van a decir, tiene que ir a SENASA, porque eso es bienestar animal, ¿verdad? Entonces, tengo que conocer los términos, que una cosa es crueldad, otra cosa es maltrato. Ninguna de las dos tiene que ver con la Ley de Bienestar Animal 7451, sino es lo que se tipifica en el artículo 3 de esta ley, que es las condiciones que tengo que darle a un ser vivo para que se encuentre bien y pueda desarrollarse. El ciudadano, bueno, para el ciudadano es más difícil, pero también tiene que aprender a reconocer. Para esto, desde el Frente por la Vida, que es el grupo al cual pertenezco como coordinador, tenemos a disposición el 8383-7037 para que cualquier ciudadano, ONG, grupos rescatistas, persona, autoridades, que si tienen alguna duda en el cumplimiento de esta normativa y de la normativa de vida silvestre, también podamos orientarlos dónde presentar la denuncia y bajo qué términos y cómo y dónde debe ir a presentar la denuncia correctamente. Según todos nosotros estamos obligados a conocer la ley y más los administradores de la ley. Fuerza Pública, OIJ, defensores públicos, fiscales, jueces, todos deberíamos de conocer la ley. Lamentablemente, en estos 7 años nos damos cuenta del desconocimiento tan grande que hay de la norma, donde, por ejemplo, el sábado pasado
por la duda de la planimetría que realizó el OIJ, el fiscal estaba pidiendo que se desestimara la denuncia por crueldad y muerte de animal del perrito de Purral, sin valorar, por ejemplo, el daño que se le causó a la familia que alimentaba a este perrito, donde el hijo de esta familia observó cuando las 2 patrullas le pasaron por encima. O sea, el trauma en el que está quedando, el trauma en el que quedaron los papás, el daño emocional y moral que se le está causando a la sociedad. Por otro lado, también la institucionalidad se está viendo afectada. Entonces, digamos, son toda una serie de elementos, más los conceptos modernos que existen de vínculo humano-animal, el concepto animalista, que es el respeto a todos los seres vivos y el cumplimiento de todas las normas. Entonces, falta formación, pero por eso, ante la duda, desde el Frente por la Vida en el 8383-7037, los estaremos atendiendo para colaborar con ustedes para que puedan presentar sus denuncias o asesorarlos en el caso de si es delito o no es delito, porque a veces hay cosas que no son delito. Una de las preguntas más normales que nos hacen es que están vendiendo unos perritos. No es delito. Eso no es delito. Es en las condiciones en las que tengan los animales, por lo que se podría tipificar si hay o no hay delito. Pero en este momento en la corriente legislativa hay 2 proyectos muy importantes que debemos de estar atentos y pendientes. El 24065, que es para triplicar las penas de crueldad, acto sexual, muerte de animal, peleas de animales, maltrato, crueldad animal, que esto sería un gran avance. Y el 24482, que es para reconocer la capacidad de sentir de los animales, donde acá esto ya va a incidir transversalmente, y lo que ahora nos está pasando en los juicios, ya al reconocer esta capacidad que tienen los animales, pues ya la visión que tiene que tener un juzgador a la hora de dictar sentencia va a ser diferente. Correcto, Juanca. Y bueno, pues eso sería un gran avance en legislación para toda Costa Rica. Y creo que no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica, ¿verdad? Es sumamente increíble. Y sinceramente, para ya dar por conclusión esta entrevista, no me queda más, como siempre, Juan Carlos, agradecerte enormemente por esta participación, por siempre estar aquí anuente a nosotros. Le recordamos a cada uno de los televidentes y radioescuchas que pueden capacitarse, consultar y realizar sus diferentes dudas, comentarios y criterios con lo que es Frente por la Vida, ¿verdad? Y este grupo de personas organizadas que se preocupan por lo que es orientar a la población y ciudadanía costarricense en cómo denunciar cada caso de bienestar, maltrato y crueldad animal. Y bueno, sin duda, Juan Carlos, esto ha sido una conversación muy enriquecedora, realmente. Invitamos a nuestra audiencia a poder conocer más sobre lo que es la legislación de bienestar animal y cómo puede ser parte del cambio. Recuerde que este es nuestro programa Conexión Animal. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestra sección educativa, donde te damos consejos prácticos para el cuidado responsable de los animales. Hoy hablaremos sobre cómo garantizar el bienestar animal en nuestras mascotas en casa. Alimentación adecuada. Es vital proporcionar una dieta balanceada, rica en los nutrientes que cada especie necesita. Consulta siempre a un veterinario para elegir el alimento más adecuado para tu mascota. Vacunación y atención médica. Mantén al día el calendario de vacunas de tu mascota. Además, las visitas periódicas al veterinario son claves para detectar problemas de salud a tiempo. Espacios adecuados para vivir.
Es importante que tus mascotas tengan un espacio limpio, seguro y confortable para vivir. Recuerda que ellos también necesitan su propio rincón en casa. Esterilización. La esterilización no solo ayuda a controlar la población animal, sino que también previene ciertas enfermedades. Consulta con tu veterinario sobre el momento adecuado para hacerlo. Hemos llegado a nuestra última sección, donde contamos las noticias más recientes sobre el bienestar animal en Costa Rica y el mundo. En la región de Osa, un cocodrilo mató a un perro, lo cual ha llevado al SINAC a emitir una advertencia a toda la población costarricense. Se insta a las personas a evitar zonas costeras donde habitan estos cocodrilos y a tomar medidas preventivas, tales como no alimentar a los animales salvajes ni acercarse a sus hábitats naturales. Por otra parte, se insta a los propietarios de mascotas a cumplir con el reglamento de tenencia responsable del SENASA, donde en dicho reglamento se hace énfasis en el uso de correas para nuestras mascotas cuando se visiten espacios públicos. En otras noticias, un impactante hecho ocurrido en la provincia de Limón, donde básicamente se detuvieron a 3 individuos sospechosos de matar brutalmente a un cachorro. El incidente ocurrió este pasado 27 de septiembre, cuando los sujetos atacaron al indefenso animal con palos y con piedras, lo cual generó la muerte del mismo. La agresión generó una gran indignación en lo que es la comunidad y las redes sociales, lo cual motivó la rápida respuesta de las autoridades. Gracias a las denuncias y al apoyo de testigos, los sospechosos fueron localizados y arrestados en menos de 24 horas. Este caso subraya la creciente preocupación por lo que es el maltrato animal y la aplicación estricta de la Ley de Bienestar Animal en Costa Rica, la cual sanciona severamente este tipo de actos. Hemos llegado al final de Conexión Animal. Recuerden que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia en la vida de los animales, desde lo que es cumplir con la Ley de Bienestar Animal hasta asegurarnos de que nuestras mascotas tengan una vida plena y saludable. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.